En Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en marcha, tertulia también de vuelta al cole. Es la primera tertulia en este regreso después de las vacaciones de verano. Se encuentran hoy, esto es como cuando uno vuelve al cole, ¿no? Que se encuentran con los antiguos compañeros, con los amigos. Enrique Quemada, consejero delegado de One to One Corporate Finance. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Rubén, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico, mucha ilusión este año que viene tan challenging. ¿Va a ser bueno o malo el año que viene? Bueno, yo creo que lo que queda de año y el año que viene. Yo antes me refería a la columna de Ontiveros hoy en El País y la comentaba ahora. El próximo año será peor que el actual, económicamente hablando, espero. Bueno, yo creo que se está conjurando todo el mundo para que sea malo, ¿no? Parece que hay un fenómeno colectivo de pesimismo y al final el pesimismo acaba consiguiendo su objetivo, ¿no? Y es desacelerar. Yo creo que hay mucho emocional, mucho componente emocional. Es verdad que está la guerra de Estados Unidos y China, la guerra comercial, pero que se van los británicos, que yo creo que ya todos sabemos que se van los británicos, pero la cuestión es que hay mucho más componente emocional y negativismo, que eso es lo que alimenta la propia crisis. Gonzalo Garnica, consultor empresarial, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido de nuevo, ¿qué tal? Gracias. Bien, todo bien. Vacaciones tranquilas, que es lo que mejor se puede decir de unas vacaciones. Sí, hombre, y que vuelvan pronto las próximas, ¿no? Claro que sí. Lleguen. Hombre, yo creo que ha habido bastantes años de crecimiento en el conjunto de los países y la economía de libre mercado es una economía que tiene ciclos, ¿no? Y ahora parece que toca flexionar hacia abajo. La cuestión está en cuando flexionas hacia abajo, ¿de qué punto sales? Por ejemplo, Alemania tiene menos del 4% de paro y menos del 70% de deuda pública, ¿no? Aquí podemos afrontar una crisis partiendo del 14% de tasa de paro, de una deuda pública por encima del 100% y de una seguridad social que está quebrada, ¿no? Entonces, claro, el punto de partida en el caso de España es muchísimo más preocupante, cuando además las tres industrias fundamentales de España, que son la industria turística, la industria automovilística y la industria agroalimentaria, están sufriendo las tres muchísimo, ¿no? Ahora hablamos con esos datos que ayer conocíamos algunos de ellos y hoy tenemos otro ejemplo más. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato del paro de agosto, que suele ser malo para el mercado laboral. Vamos a ver cuánto de malo. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios del Sindicato Uso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido también. ¿Qué tal? Fenomenal. Bien hallados todos. Oye, por cierto, ¿no? Desde Uso habéis denunciado a Ryanair por el tema de la huelga, ¿no? Porque ha traído gente de fuera para sustituir a los que se... si ya los servicios mínimos son altos, encima si los servicios mínimos los acaba incumpliendo la propia compañía porque trae trabajadores de fuera, de otras bases, para cubrir esos servicios que hay que prestar, y encima aquellos vuelos donde se puede producir huelga los cancela, pues al final es que te está haciendo la Pascua, ¿no? Y por tanto tampoco está respetando la legalidad, cosa que es habitual en ellos. Bueno, a nosotros nos parece que aquí hay una situación donde el gobierno tiene que actuar, es decir, porque aquí hay situaciones de clara ilegalidad, hay una cesión mala de trabajadores la que se está haciendo, y yo creo que aquí ni siquiera entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Trabajo se ponen de acuerdo a la hora de regular, ¿no? Y muchas de las cosas y de las barbaridades que hace este señor de Ryanair tiene que ver porque el gobierno se lo consiente. Bueno, veremos a ver qué pasa con eso de Ryanair. Antes, temas sobre la mesa hoy. Empezamos, si os parece, por esas 300 medidas que va a anunciar hoy Pedro Sánchez, entre ellas algunas económicas, como esa tasa Google, de la que íbamos a hablar con Ametic, pero por problemas de agenda. Ametic está en plenas reuniones en su jornada anual, su encuentro anual en Santander, ayer con presencia importante del gobierno. Pues ponemos esa entrevista para próximos días. Tasa Google, que escuchábamos antes a la ministra Calviño, que quiere aprobar el gobierno sí o sí, haya un acuerdo internacional. Y habrá alguna más económica, no sé si impuesto a la banca, si se hablará de ese impuesto a las rentas más altas, todo esto en un contexto en el que nos pilla sin gobierno, con los vientos ya no vienen de cola, Enrique, ya vienen en contra, y tenemos exteriores, que luego hablaremos de ello, el Brexit, Italia, pero aquí tenemos también lo nuestro, como señalaba Garnica, el tema de las matriculaciones, que caían en agosto un 30%, 4 meses seguidos bajando, el turismo que parece que se empieza a frenar, y conocíamos también ayer el dato de las fábricas, que baja su nivel, de la producción de las fábricas, que baja su nivel más bajo desde 2013. ¿Todo esto qué te dice? Hombre, si el gobierno, si llegan a un acuerdo Unidas Podemos y el PSOE,
pues tenemos a la vista medidas anticrecimiento. Es decir, subirán los impuestos a las empresas, subirán los impuestos a los ricos, y los ricos irán a Portugal o se irán a otros lados, porque los ricos cuando les suben los impuestos se mueven. Bueno, pues en principio lo que tenemos, lo que vienen, o sea, la mejor de los escenarios es que siga el gobierno en funciones y que haya nuevas elecciones y no gobierne Unidas Podemos, porque sería el desastre que nos faltaba a la economía española. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la tasa que se llama la tasa Google, que es que le van a poner una tasa a las tecnológicas, a las grandes compañías, pues que todos conocemos porque todos somos usuarios de su servicio, que yo no sé cómo, pero nos lo dan gratis, ¿no? El WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, los emails de Gmail. Bueno, pues la gente se encoge de hombros cuando oye que le van a poner una tasa a las tecnológicas, que va a ser un porcentaje sobre sus ingresos, no sobre sus beneficios, porque los beneficios prácticamente no declaran. ¿Cuál es el problema? Pues que estas compañías evidentemente van a repercutir esos mayores costes fiscales sobre sus usuarios. Y mucho me temo que esto va a acabar en que servicios que ahora mismo no nos cobran, no los van a cobrar. Que por otra parte yo jamás he entendido cómo te pueden regalar el servicio de WhatsApp por el cual tú hablas con una persona que está en Japón, te intercambias archivos de sonido, en vídeos, etcétera, y todo es gratuito. Bueno, pues entonces mucho cuidado con esto, porque la gente se inhibe diciendo esto no va conmigo, esto lo van a pagar unos americanos supermillonarios, y resulta que vamos a tener la factura a la vuelta de la esquina. Yo creo que todo esto no hay nada nuevo, quiero decir que es que todo esto ya estaba. Es decir, que yo creo que no nos sorprende, a mí por lo menos no me sorprende nada de estas barbaridades, y empleo este término, de lo que nos puede venir encima, ¿no? Es decir, es que basta recordar el proyecto no aprobado de presupuestos generales del Estado para 2019, donde estaba la tasa Google, donde estaba la tasa a las transacciones financieras, es decir, teniendo en cuenta que algunas de estas cosas nos vienen de fuera y que hay que implementarlas con más o menos cintura. Digo, la tasa de las transacciones financieras viene de Europa, por tanto se va a acabar implantando. Otra cosa es en qué cuantía, para qué y con qué finalidad, ¿no? Es decir, que lo que hay que acabar discutiendo. La tasa Google, pues hombre, si el señor Trump llega con Macron y le dice, oiga, yo a usted no te voy a cobrar aranceles en el vino y tú vamos a llegar a un apaño, pues aquí luego sale nuestra ministra diciendo que ella dos llaman más, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que estamos, es decir, pero estas cosas a veces nos trascienden. Y luego, respecto al gobierno de Unidas Podemos, o sea, yo creo que no se va a dar, es decir, primero porque Sánchez está en campaña electoral y eso implica moderación, y entonces vincularse a un posible gobierno de coalición con Unidas Podemos es todo lo contrario a esa hipotética moderación que quiere vender. Vamos a ver la sentencia del proceso, cómo afecta o no a este tipo de situación. Yo creo que va a salir después de septiembre, primero de octubre, precisamente para no interferir en el tema, pero tenemos la diada a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo se contempla esta situación. Digo que hay todo un caldo de cultivo, y luego hay una desaceleración, yo creo, a nivel global, para aquello de los ciclos, y que, ¿cuál es el problema que yo veo? Vosotros también conocéis más este tema, es que en España se tarda mucho en detectar, porque los políticos no quieren dar las malas noticias, y cuando llega de golpe. Es decir, ¿qué nos pasó con la anterior crisis? Que después de estar 2 años negándolo, algunos decíamos, oiga, que esto ya está aquí, 2 años negándolo, de repente nos encontramos con una crisis en picado. Y pues este es el gran drama, ¿no? Es exactamente igual. Pues exactamente igual va a pasar. Con la diferencia es que no hay colchón. Es decir, que la diferencia es que entonces teníamos un colchón donde teníamos una tasa de paro que está justo por debajo del 10%, estaba en el 8 y pico, teníamos una deuda pública que estaba en valores ínfimos, y ahora estamos en el 100%, una tasa de paro del 14%, estamos con las exportaciones cayendo, y bueno, y con pues los tipos al 0%. Claro, y bueno, y esperando todos una inyección que ahora en septiembre va a meter la última arreón que va a pegar el Banco Central Europeo. Sí, yo creo que ahí tenemos, por tener esperanzas positivas, tenemos a Alemania que todavía puede hacer una inyección. Es verdad que en España no nos queda nada, no nos quedan armas, más aún como empecemos a rascar y veamos lo que tenemos que empezar a poner todos para las pensiones y para otras cosas, nos ponemos a temblar. Pero sí que en Europa pues tenemos a Alemania, que tiene capacidad fiscal para hacer un chute de 50.000, 100.000 millones y reactivar un poquito su economía, y que nosotros nos ayude también porque exportamos mucho a Alemania, y luego efectivamente el Banco Central Europeo, que tendrá que, y ya parece que va a hacerlo, ¿no? Va a hacer un más quantitative easing, va a generar más dinero y con objeto, y también lo harán los americanos. Donald Trump va a intentar llegar a las elecciones con una economía chutando, ¿no? Y por lo tanto, pues esas medidas, no digo que no
no nos saquen de la crisis, pero es posible que atenúen la caída hasta que bueno, pues por lo menos que nos ayuden a pasar el año 2020 en una caída que no sea tan agresiva. Hombre, fíjate, en ese sentido es que el gobernador del Banco de España salía diciendo, oiga, los países europeos que tienen posibilidades, oiga, saquen el dinero a relucir, ¿no? Empiezan a invertir, empiecan la inversión pública, ¿no? Ya que hablabas de Trump, me contaba yo antes a las 7 dos informes contrapuestos, uno el de Bank of America, uno el de Schroeder, que habla de que este año ha rebajado las previsiones económicas para este año y dice que puede ser un 2020 como lo fue 2008, justo antes de la recesión, pero luego hay otro más optimista, Bank of America, que descarta que Estados Unidos entre en recesión, dice que ninguna economía se contrae en un año antes de las elecciones, o sea, básicamente porque Trump no va a dejar que se contraiga, no le interesa llegar a esa cita con la economía estadounidense en recesión, ¿no? Efectivamente, y yo creo que va a ser así. Estados Unidos tiene todavía muchas capacidades de chutar, de inyectar dinero en la economía, y tienen una gran creatividad la Reserva Federal para hacerlo. Y bueno, pues yo creo que lo van a hacer. Creo que van a alargar el crecimiento americano, que es verdad que se irá desacelerando poco a poco, pero que no va a haber un cambio brusco, por lo menos hasta el 21. Bueno, pues enseguida continuamos esta tertulia. Te dejo la palabra en cuanto volvamos. Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana, Enrique Quemada. Hay que hablar de Italia, hay que hablar del Brexit, hay que hablar de Johnson y de esa amenaza de convocar nuevas elecciones. Vamos a hablar también de las comunidades autónomas, que en este escenario que estamos hablando de situación mala económicamente hablando, con malos datos, le piden pasta al gobierno. En Intereconomía, la tertulia capital. Ocho y media de la mañana, ahora menos en Canarias. En 30 minutos ese dato de paro va a ser importante para ver cómo se ha comportado el mercado laboral en agosto, que es cuando terminan muchos de los contratos que se hicieron para la campaña de verano, la campaña turística. Estamos en tertulia con Gonzalo Garnica, con Enrique Quemada, con José Luis Fernández de Santillana. Estamos hablando de los datos económicos, malos datos económicos que conocimos ayer. Y vamos a hablar de esa preocupación que hay en las comunidades autónomas por el tema de la financiación autonómica. Ayer la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia concluía que el gobierno debe cumplir con esa financiación aunque esté en funciones, y hoy reunión del consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, con los vicepresidentes de la Generalitat Valenciana para ver qué se hace con el presupuesto, para ver si se llega o no se llega, si hay que recortar o no. De esto hablábamos precisamente la semana pasada con el propio Soler, que nos decía esto sobre los objetivos de déficit que están en riesgo, claro, si no hay financiación. Si nosotros tenemos previsto unos objetivos de déficit y contamos con más de 700 millones menos, evidentemente no podemos cumplirlo. Estamos trabajando, ya en julio lo hicimos bilateralmente con cada una de las consellerías, para intentar hacer cirugía fina, intentar ver qué es aquello que podemos retener, créditos de retención que pudiesen llegar a las otras partidas necesarias e imprescindibles para que el funcionamiento de los servicios básicos no se resienta, ¿no? Garnica, le implora a las comunidades y los consejeros de Hacienda al gobierno que desbloquee ese tema de la financiación. No, bueno, lo llamativo es que después de un Estado autonómico, tanta autonomía y tantas competencias propias, etcétera, pues las autonomías todas mirando a Papa Estado para que suelte el dinero, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Pues pasa que se mutualizó la deuda autonómica hace ya años, es decir, que las autonomías dejaron de ser responsables sobre sus deudas que entraban en el fondo común a través de aquel mecanismo que se llamaba el Fondo de Liquidez Autonómica, y eso, bueno, pues ha pasado a pequeña escala como con el Banco Central Europeo, que es el respirator al cual está unida la economía europea, y en este caso al FLA está unida la economía de las autonomías, ¿no? Parece que el problema que tiene sobre todo es de liquidez, es decir, que si no les llega ese dinero simplemente no pueden pagar los proveedores, no pueden pagar las nóminas, etcétera, ¿no? A partir de ahí la pregunta es por qué el gobierno pues no les suelta el dinero. La razón oficial, porque según la abogacía del Estado, estando en funciones, no lo puede hacer. Yo no sé si aparte de esa razón oficial sea cierta o no, pues hay razones políticas de pues crear una cierta intranquilidad y una situación de interinidad hasta que se resuelva la crisis política y haya gobierno o haya elecciones, ¿no? Pero yo no tengo claro decir exactamente dónde está aquí el nudo gordiano de la situación, ¿no? Porque teóricamente estamos con unos presupuestos prorrogados y es a partir de esos presupuestos donde se hacen las transferencias corrientes a las comunidades autónomas, con lo cual, de alguna manera,
lo mismo que está prorrogado, esa financiación tendrían que estar recibiéndola a través de la que está estipulada en los presupuestos generales del Estado. Otra cuestión distinta es ese plus adicional que pueden recibir para una financiación o para, de alguna manera, tapar algunos otros agujerillos que tienen, que es lo que venía del Fondo de Liquidez Autonómica, que se estará dotando exactamente igual. Otra cuestión es que no ha crecido y que, por tanto, si las comunidades autónomas habían comprometido un mayor gasto, que es lo que suele pasar, no hay ingreso suficiente para cubrir ese incremento del gasto. Bueno, yo creo que por ahí está el nudo gordiano, ¿no? Y luego, en el fondo de la cuestión está si un gobierno en funciones puede no abordar, que es lo que todo el mundo en el fondo le está demandando, que no hizo el gobierno anterior, es una reforma del sistema de financiación. Bueno, no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Estamos con el sistema de financiación que pactó Zapatero. Y se aprobó Zapatero y que todo el mundo criticó y todo el mundo luego aceptó porque suponía un mayor incremento. Fue la cuadratura del círculo. Y recordar que buena parte de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado es como consecuencia de ese plan donde se anticipaba un dinero a las comunidades autónomas, siendo la ministra Salgado en la que anticipaba y después las tenía todas cogidillas de las riendas, precisamente porque tenían que devolver y como no tenían capacidad entraban en el juego político. Esta es la clave de la cuestión. Yo creo que el gobierno ve que no le van a salir las cuentas, que el déficit público no lo van a cumplir, entre otras cosas porque la propia desaceleración de la economía, ellos tenían previstos unos objetivos de crecimiento que no se están dando y por lo tanto unos objetivos de recaudación tanto en IVA como en IRPF como en sociedades que no se van a conseguir y dicen, bueno, pues como esto no vamos a poder conseguir los ingresos, vamos a intentar recortar los gastos y vamos a estrujar a las comunidades autónomas a ver si no dándoles dinero, pues no gastan, ¿no? Y por lo tanto... Es una forma de obligarles, claro. Pues conseguimos que más o menos salvar un poquito porque nos va a caer una bronca tremenda de Europa en cuanto vean el desmadre que hemos tenido, ¿no? Fíjate tú, Enrique, que por ejemplo el nuevo gobierno valenciano, vamos, no, que ya lleva años, y que es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Compromís, y con Podemos y con Podemos, lo primero que hizo fue volver a abrir la televisión pública valenciana, que la había abierto el último gobierno. No, pero lo que decías... Entonces, claro, ahora se vuelve a poner sobre la mesa, por ejemplo, el debate de las televisiones autonómicas, y si en pleno siglo XXI hay miles y miles de televisiones de todo tipo, tiene algún sentido una televisión pública, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Y lo tiene? No, para mí no. Para mí es un arcaísmo pues de hace 60 años, de cuando las frecuencias eran las que eran, había pocas y el Estado se reservaba algunas, pero ahora con las nuevas tecnologías y como permite absolutamente el caudal de contenidos audiovisuales que permite, una televisión pública me parece que tiene tan poco sentido como un periódico público, como si el ABC fuese de la Autonomía de Madrid o El País fuera de la Moncloa, ¿no? Pero vamos, editado ¿no? Esto en la televisión valenciana hablando y la verdad es que es increíble, es tremenda, es como si fuese televisión española, es un edificio inmenso lleno de gente, la verdad es que impresiona. No, seguramente, yo creo que habría que, este tema sería un debate, ¿no? Es decir, una cuestión si hay necesaria una televisión pública y cómo se le tendría que ser, y otra cuestión distinta son las televisiones autonómicas, que a lo mejor es lo que no tiene mucho sentido cuando una televisión pública pueda tener sus desconexiones y tiene sus centros regionales, que lo que ha habido aquí es una duplicidad de tareas, ¿no? Entre la propia televisión española con sus centros regionales, que en algunos casos ha tenido que cerrarlos. Bueno, simplemente lo digo, la televisión española ha tenido este mes pasado la tasa más baja de audiencia, por debajo del 8%. Claro, eso es como está también la calidad del tema. Pero dicho eso, decir, esta situación de incertidumbre, lo que estamos comentando, ya está suponiendo, se está cuantificando en una caída de 3 décimas en el crecimiento del PIB. Es decir, que esto de que se quiere subir para arriba, o sea, si este año acabamos en torno al 2, con un canto de los dientes, y ojo, que bajar del 2 es destrucción de empleo a lo bestia. Pero fíjate, José Luis, que eso lo iba a decir antes y se me ha pasado. Una de las cosas de las que presume el gobierno es de que el crecimiento económico en España es superior a la media europea. Tampoco tenía que presumir mucho porque era todavía más superior en los tiempos de Rajoy. Pero claro, ese crecimiento tiene una trampa y es que está asentado en un déficit público también muy superior al de la media europea. Entonces, claro, para crecer 30.000 millones en PIB, España resulta que se endeuda en 38.000 porque ha generado un déficit, pues eso, casi del 3% sobre PIB, ¿no? Entonces, claro, tampoco tiene mucho mérito crecer más que los demás cuando lo haces con cargo a deuda y al crecimiento de una deuda que ya está por encima del 100%, ¿no?
Hablando de Europa, que me quiero ir fuera, que me tenéis que contar lo de Italia y sobre todo lo del Brexit, a ver si hay nuevas elecciones o se puede complicar esto un poco más. En Intereconomía, la tertulia capital. I want everybody to know there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We're leaving on the 31st of October. I don't want an election. You don't want an election. Pues decía Johnson que bajo ninguna circunstancia ha pedido a Bruselas una prórroga, que se irán Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, que él no quiere elecciones, ustedes tampoco quieren elecciones, les decía, pero por si acaso, Enrique, ya se habla del 14 de octubre, por si hay que ir a votar. La verdad es que Johnson tiene todas las de ganar. Ha llegado, esto es como una partida de ajedrez donde el tío está casi en el jaque mate. Lo que ha dicho es suspendo el Parlamento la semana que viene. Si los diputados se niegan y se enfrentan a esa medida, dice, pues en ese caso convoco elecciones. Y las elecciones las gana él porque la alternativa pues no tiene fuerza. El Corbyn no tiene fuerza, con lo que al final va a ser él quien gane otra vez las elecciones. Por lo tanto, sí que parece que está en zona de jaque mate. Veo difícil que no le salga la jugada. No, yo creo que yo creo que es un órdago muy claro, ¿no? En este sentido, y yo creo que además se siente apadrinado por el primo de Zumosol, ¿no? Es decir, por el señor Trump, que ya le ha dicho lo que tenía que hacer, y no te preocupes que yo aquí te recibo con los brazos abiertos, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la situación clave. Digo, más allá del problema de Irlanda, que el tema de la frontera es un tema que escuece y que tiene allí su dificultad para resolverlo, desde el otro punto de vista está claro, ¿no? Es decir, porque al final es que ni siquiera el Partido Laborista, es decir, bueno, se ha opuesto a esta medida de cerrar el Parlamento, con la boca pequeña. Han sido diputados aislados los que han planteado el tema. No olvidemos decir que tal como está configurado el sistema electoral británico, decir, cada diputado responde de su distrito y de su zona, y no tanto los intereses de partido, con lo cual hay conservadores que votan en contra de su partido, digo, de la propuesta oficial, laboristas que votan de una manera, que otra, o sea, bueno, entonces a partir de ahí eso es un parlamento muy complicado de gobernar. Yo creo que no va a ir a elecciones, lo tiene claro, y yo creo que lo que está apostando es por un acuerdo con Estados Unidos y mantener la red de comercio que tiene con la antigua Commonwealth, y mantener ahí una situación clara, ¿no? Es decir, y a partir de ahí funcionar. Está claro que si un coche que se fabrica en el Reino Unido, Trump no le pone aranceles, lo va a colocar mejor que un coche que se fabrica en Alemania, al cual le coloque Trump un arancel. Y esto es lo que están jugando. Y entonces hay empresas que se están planteando con el tema del Brexit volver o ubicarse en el Reino Unido precisamente buscando ese nuevo nicho de negocio. Bueno. Sí, perdón un segundo. Sí. Europa, la pringada, es un sándwich donde somos la loncha de jamón que se van a comer. Lo que pasa es que el Brexit tiene tantísimas derivaciones que en el caso de que no haya un Brexit con acuerdo, que haya un Brexit duro, al día siguiente, para cientos de casos concretos, habrá que buscar una solución. Pues, por ejemplo, os estaba comentando antes uno, en España hay 50.000 alumnos que estudian en colegios británicos en España y siguen el plan de estudio de Gran Bretaña, que ahora, como son miembros de la Unión Europea, pues está homologado con los estudios españoles, y los chicos que acaban esos estudios en esos colegios acceden inmediatamente a las universidades españolas, como es lógico. Cuando se produzca el Brexit, estos alumnos de estos colegios británicos no podrán entrar directamente a las universidades españolas, como no puede entrar tampoco un alumno que haya estudiado, no sé, en Burkina Faso, por un ejemplo extremo, ¿no? Y entonces hará falta hacer un acuerdo bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de Gran Bretaña para arreglar este problemita, pero claro, para los colegios británicos en España es un problemón, porque vamos a ver cómo les puede caer la matrícula el año que viene, ¿no? Y que se arreglará, sí, se arreglará, pero se tendrá que arreglar pues a base eso de soluciones bilaterales para cientos y cientos y cientos y cientos de casos. Yo ya digo, yo he puesto uno, pero de estos hay muchísimos. Pero bueno, eso se va a arreglar, porque al final está todo esto de convalidación. Hombre, si se hace con Estados Unidos, no se va a hacer con el Reino Unido, ¿no? Es decir, que es un primo. Digo, yo creo que esas cosas a mí me preocupan relativamente menos, digo, siendo importantes cada caso. Es decir, ¿qué pasa con todos los trabajadores españoles que están en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, y luego todo el tema ahora mismo de la fiscalidad, o todo el tema de la seguridad social, es decir, bueno, hay
hay muchas cosas que están ahí que hay que ver en qué pasa cuenta, con ¿no? las hortalizas y frutas españolas que se venden allí por Eso, valor hombre, de es que 2.000 solamente millones? que tengan un día retenido en la frontera, fíjate la broma que le puede pasar con toda aquella fruta perecedera, Sí, ¿no? la estrategia del Johnson ha sido el quedar con las manos libres, que se ha quedado con las manos libres para negociar duro con Europa y que en Europa no tengan la tranquilidad de que van a venir después los diputados a enmendar a Johnson, y ahora Johnson pues va a negociar su Brexit, y su Brexit no duro si Europa cede, y si no cede Europa pues será Brexit duro. En Italia tenemos gobierno. Hoy las bases del movimiento 5 estrellas. Es una cosa muy a lo Podemos, ¿no? Les van a hacer a los suyos que voten. Se puede hacer hasta por internet. No sé si habrá que estar. Imagino que habrá que estar registrados. Vamos a ver, a lo Podemos no, porque estos, a diferencia de Podemos, sí son populistas y son muy transversales hasta el punto de que estaban gobernando con lo que allí se llama la extrema derecha de Salvini. Ahora van con Renzi. Y ahora van a ir pues con la socialdemocracia, con el centro izquierda, ¿no? Y me refiero a que Podemos, aunque pasa por ser un partido populista, no es un partido populista. Es lo contrario de un partido populista, es un partido comunista. Y en los partidos comunistas la ideología está por encima de todo y las personas no cuentan, ni los colectivos, lo que cuenta es la idea, la ideología, ¿no? En cambio, allí son mucho más transversales y nos encontramos a estos, a Di Maio del Movimiento 5 Estrellas, siendo vicepresidente de un gobierno de derechas y luego de un gobierno de izquierdas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de ahí, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo único que tenía todo el mundo claro en estas situaciones, hay que sacar fuera a la Liga, ¿no? Y por tanto a Salvini, punto. Es decir, este es el objetivo, no sé. Y a partir de ahí, cómo se configura una mayoría. Ya está. Pues son con los que estaban, con Conte y con el Movimiento 5 Estrellas, que le da ese soporte parlamentario. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si Italia pues no entra en picado. Es decir, si se mantiene, que parece que está ahí aguantando un poquito, ¿no? Es decir, yo creo que la salida de Salvini del gobierno va a dar cierta tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, el hecho de el resto de los partidos se han aliado porque saben que si hay elecciones Salvini arrasa. Y dicen, es el último escenario para ellos. Susto muerte, ¿no? Hay que sacar a Salvini. Ya. Bueno, veremos a ver qué pasa y veremos a ver cómo nos afectan todos estos datos económicos, todos estos que tenemos en España y también los que vengan de fuera. A las 9 de la mañana, dato de paro. Vamos a ver cómo viene el mercado laboral en agosto, que también será importante para medir la salud y el pulso de nuestra economía. Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana, Enrique Quemada, ha sido un placer tenernos en este primer día de cole. Habéis estado a gusto, ¿no? Como los niños, esos que no quieren ir a cole, no se quieren a trabajar. Volvemos por aquí la semana que viene. Muchas gracias a los Rubén. Gracias, Rubén. Sube a la ola de la rentabilidad. Gama de fondos Dunas Valor en dunascapital.com.